Recicladoras, hoy les traigo este proyecto, una caja vintage. Lo que voy a utilizar es una caja de madera a la cual le voy a pintar 2 manos de color verde bambú. Usa una pinceleta, puedes usar esponjas, lo que más te guste. Le doy una mano, dejo secar y le doy otra. No se olviden de pintar la parte de la tapa, la parte de los laterales, ya que en el frente vamos a hacer decoupage. No lo pinto de blanco porque al usar láminas gruesas para decoupage no es necesario pintarla de blanco. Si hubiese sido servilleta, sí hay que pintar de blanco o colores claros. Con una esponja voy a dar toquecitos de multipropósito. No usen un pincel a menos que sea solamente para multipropósito, ya que va a estropear el pincel. Este es un pegamento que se trabaja en seco. Es lo bueno de este pegamento, me encanta. Yo pinté del interior color blanco. Una vez seco o punto tac, vamos a hacer el decoupage. Vamos a agarrar la lámina, vamos a posicionarla. Yo la dejé inclinada un poquito para el otro costado porque yo arriba le voy a poner una llave. Y si yo la ponía centrada, la llave me iba a tapar bastante la parte de las flores. Para hacer el decoupage sin arruga y que no se rompa, le ponemos una bolsita, un nylon, lo que tengan, y con una servilleta le vamos a hacer una leve presión, suave, desde el centro hacia afuera. Tómense en su tiempo, chicas. Con una lija o con una lima, que sea una lija más gruesa por favor porque está muy fina, le vamos a sacar el excedente. Vamos a barnizar toda la parte de la caja, tanto por fuera como por dentro. Yo estoy utilizando barniz extra mate, va muy bien cuando las cosas son vintage, ¿sí? Cuando simula viejo porque no le va a dar brillo al trabajo, pero podés ponerle el que tengas, satinado, brillante, lo que tengas. Este es extra mate. A la parte de arriba, la parte donde hice el decoupage, no le puse barniz, pero podés ponerle. Yo le puse cera incolora, que bueno, justo no me lo grabó. Estas les voy a poner unas patitas a la cajita. Bueno, ahí quedó. Y lo que voy a usar es como un dijecito que tiene, es un adorno que dice amor, y le voy a pegar una cinta todo alrededor de la caja. La llave la pinté de negra, que bueno, no quedó grabado, chicas, y bueno, y ahí quedó. Espero que les haya gustado la caja. Si te gusta, puedes animarte a hacerlo de los colores que más te gustan. Muchas gracias.